30. Ironburn. La noche en Malibú de repente se vio convertida en día por un momento, una columna incandescente se disparó hacia el cielo con un estruendo que reverberó por todas partes y el impacto hizo que todos los cristales en un radio de decenas de kilómetros se rompieran. Tony cruzó los brazos frente suyo viendo las llamas tragarse por completo lo que alguna vez fue el edificio de su compañía. ¿Qué carajo? Miró los datos en su HUD, algo no estaba bien aquí. Daniel miró su capa con los ojos entrecerrados ligeramente, inesperadamente se había chamuscado un poco, bajo el brazo con el que la había alzado para cubrirse a él y a Natasha, volviendo su vista hacia donde había estado el edificio de Industrias Stark anteriormente. Es mejor si retrocedes, dile a Ciel que aumente el perímetro de evacuación, creo que las cosas se pondrán mucho más intensas. Natasha asintió al escucharlo, comenzando a ladrar órdenes por su comunicar y retrocediendo rápidamente. Después de verla irse, Daniel avanzó parándose al lado de Tony y mirando el fuego deslumbrante. Supongo que en términos de compañía ya no hay compañía. Daniel bromeó, por supuesto, aunque esta era la sede central de Industrias Stark, no quería decir que lo fuera todo. Tony no respondió, en cambio enfocó su mirada al interior del mar de fuego. El suelo tembló ligeramente cuando pasos pesados comenzaron a escucharse. De entre las llamas una figura de poco más de 3 metros de altura avanzó hasta ser completamente visible. El metal oscuro con detalles plateados reflejó las llamas casi como un espejo, líneas de energía de color púrpura eran visibles de vez en cuando como serpentinas cruzando su superficie. Que te parece un poco tosco, lo admitiré, pero su potencia sin duda supera mis expectativas. La voz de Stanley llegó desde el traje mecánico. Daniel frunció el ceño, aunque el traje era muy parecido al de Tony había diferencias claras aparte de su tamaño. Ahora haces copias baratas de mis cosas, obvie. Tony dijo molesto, fue claro para él en que se había basado el diseño de tal armadura. Rápidamente comenzó a intentar un escaneo usando los sensores de su traje. Parecía un diseño mucho más avanzado de Mark I, incluso un poco igual a Mark II en algunos aspectos, pero sin duda alguna muy inferior al Mark III. Comillas barata, dices. Es divertido escuchar eso, no tienes idea alguna de cuánto costó hacer esta armadura, Stane dijo con un dejo de amargura en su voz. Bueno, una vez la desmantele y venda sus piezas por eBay te mandaré algo de ese dinero, te servirá bastante en la cárcel, Tony dijo dando un paso adelante, el reactor arc en su pecho brillando más intensamente. La cárcel, qué divertido fue entonces que Stane notó a Daniel, había estado demasiado concentrado en Tony pero una vez lo vio no pudo evitar reírse en voz alta y señalar con la mano. Defiant, el héroe más grande del mundo, es bueno ver que estás aquí. Una vez termine con Tony me encargaré de ti. Eso hizo que Daniel alzara una ceja, porque ahora lo amenazaba. Parecía que tenía enemigos sin darse cuenta. Comillas, ¿quieres ayuda con esto? Preguntó hacia Tony, quien negó en respuesta. Para tratar con un tipo como este solo necesito una mano, dijo con extrema confianza. No sabía cómo Ovaria había conseguido los planos para construir una armadura, aunque ya tenía una idea en mente. Aún así, ya fuera una o 100, cualquier armadura creada en base a sus viejos diseños no representaba una amenaza en lo absoluto para él. Los propulsores de sus manos, pies, espalda, codos e incluso piernas, todos se activaron al mismo tiempo a máxima potencia. El sonido de los motores rugiendo explotó con fuerza, su figura se volvió borrosa acelerando a una velocidad inhumana hacia Stane. Daniel abrió un poco los ojos. Esa velocidad, aunque todavía lejos de él o Carol, tampoco se podía decir que estuviera demasiado lejos. El puño de Tony se disparó hacia adelante, impulsado por más de 16 gigavatios de energía generada por segundo gracias a los 4 reactores ARC en su armadura. Si no fuera por la protección de sus escudos de energía, el metal en su puño habría comenzado a brillar al rojo vivo debido a la fricción. En menos de un segundo tal golpe se encontró de frente contra el pectoral de la armadura de Ovadia, el aire explotó, la onda de choque hundió el suelo varios centímetros y creó un temblor que sacudió todo el lugar. Tony esperaba que su puño atravesara la armadura de Stane y abriera un agujero que le permitiera alcanzar su cuerpo real destruyendo cualquier aleación que se interpusiera en su camino. Lo que no esperaba que su mano se entumeciera ni mucho menos que la enorme armadura de más de 3 metros apenas retrocediera unos centímetros. Miró el lugar donde había golpeado, líneas de energía morada se extendieron por un momento brillando intensamente por medio segundo antes de desaparecer. Lentamente alzó la mirada para encontrarse con la cara de la armadura de Stane. Comillas, mi turno. Entonces un puño del tamaño de su cabeza lo golpeó en el rostro.
El pie izquierdo de Tony se hundió cuando su cuerpo se inclinó hacia un lado, aún así se mantuvo firme aún con el puño de Stane en su mejilla. Su campo de energía brilló con fuerza entre el punto de contacto, si esta fuera el Mark II sin duda habría salido volando hace tiempo. Veo que mejoraste tu tecnología, es impresionante, Obadia alabó. Entonces su puño brilló en una luz morada que pronto se volvió carmesí. Pero apenas es suficiente. Como una erupción volcánica, una explosión similar a la que destruyó todo el edificio de Industrias Stark los envolvió a ambos en un instante. Esta vez Tony salió volando rodando docenas de metros por el suelo antes de obligarse a detenerse. Fuente extrema de energía térmica detectada. La voz de Jarvis llegó y Tony lo reprendió. Si ya me di cuenta. Miró las llamas y a Stane saliendo de ellas sin un rasguño. Comenzó a analizar lo que había sucedido con los datos que Jarvis había estado obteniendo. Absorción de energía cinética. No solo es eso, estas características. Miro los datos sin poder creerlo. Vibranium, ¿cómo conseguiste un metal extinto? No pudo evitar preguntar. Tony había intentado conseguir algo del metal siguiendo los rumores que había escuchado hace tiempo, investigó en el mercado negro pero nunca logró llegar a nada en concreto, por lo que pensó que en realidad todo había sido una farsa y dejó de pensar en ello. Ahora no pudo evitar reprenderse a sí mismo, de alguna forma Stane se debe haber encontrado con la fuente real. Sorprendido, ya te lo dije, esta armadura ha costado más de lo que puedes imaginar. Stane sintió una euforia desmedida al ver a Tony medio arrodillado en el suelo frente a él, tal como siempre debió haber sido. Advertencia, temperatura interior superior al 75%, pero su alegría no pudo durar demasiado. La alerta en su hizo que su sonrisa disminuyera un poco. Necesitaba controlarse, gracias al vibranium y sus características sin duda impresionantes para resistir y almacenar la energía cinética. Los científicos bajo su mando lograron crear un sistema de retroalimentación que extrae el calor generado por su cuerpo para alimentar la armadura, sustituyendo así la necesidad de un reactor ARC, un trabajo que sin duda era revolucionario pero aún así no era perfecto. Si la energía térmica liberada de su cuerpo superara cierto nivel de temperatura, el sistema de control y regulación de energía se sobrecargaría. En tal caso nada evitará que los componentes internos comenzaran a fundirse lentamente. Debía tener cuidado. Tony se puso de pie enderezando su cuerpo fácilmente, miró hacia Stane con seriedad. Esto podría ser mucho más difícil de lo que esperaba. ¿Una mano, eh? La voz sarcástica de Daniel viniendo desde detrás lo hizo apretar los dientes. No te preocupes, problemas de rendimiento, suele suceder, lo entiendo, vienen con la edad. Daniel avanzó. Desde que escuchó la palabra vibranium supo que era hora de intervenir. Fue solo un calentamiento, no volverá a pasar. Tony apretó los puños. Al ver a los dos parados juntos, Obadia sonrió. Los dos al mismo tiempo, bien, los mataré a ambos esta noche. El sonido de las sirenas se podía escuchar en la distancia. En el cielo las hélices de un helicóptero agitaron el viento. Stane miró hacia arriba y sonrió. Comillas, y parece que el mundo podrá verlo. Daniel frunció el ceño, parecía que los periodistas realmente no apreciaban su vida. Hubo un silencio momentáneo, una calma que se rompió cuando Daniel aceleró hacia adelante a toda velocidad. Su puño se encontró de frente contra la cara metálica de Obadia. Quería probar qué tan duro era este metal del que apenas tenía recuerdos breves. El aire explotó, sintió sus huesos crujir levemente y abrió los ojos al sentir como la protección de los nudillos en sus guantes se hacía añicos. El elemento V se destruyó al contacto. Rápidamente dio un giro en el aire esquivando el puño de Stane. Su pierna se disparó golpeando el lugar donde debería estar el cuello. De nuevo el aire explotó, pero aún así no parecía haber abollado ni siquiera un poco el metal. Sorprendente, no pudo evitar decirlo. Se hizo a un lado dejando que un rayo repulsor azul pasara impactando contra Stane. El hombre apenas retrocedió, cruzó sus brazos frente a él y desde su espalda se desplegaron varios cañones de gran tamaño que comenzaron a brillar en un color amarillo intenso. Daniel aterrizó no muy lejos y al ver las acciones de Stane alzó su brazo y estiró su palma hacia adelante. Podría esquivar, pero quería ver qué tan fuerte era la armadura de Stane. Si solo fuera extremadamente dura, entonces derrotarlo no debería ser tan complicado. Desde los cañones 6 rayos de energía extremadamente ardientes se dispararon. Tony se propulsó en el aire esquivándolos y volando hacia adelante. Daniel los vio venir y dejó que chocaran contra su palma abierta. El calor extremo fue notable. Su traje resistió sorprendentemente bien durante unos segundos antes de comenzar a quemarse. Entonces el ataque se detuvo ya que Tony había llegado a Stane comenzando a atacar cuerpo a cuerpo.
Daniel miró su palma calculando mentalmente la temperatura, al menos 5000 grados Celsius como mínimo. Suficiente para desestabilizar los Smart Atoms en su cuerpo y tal vez quemarlo un poco. Vio como Tony usó su velocidad y tamaño menor para atacar a Obadiah sin éxito alguno, su puño conectaba pero solo para detenerse en seco. Daniel se preguntó cuántos golpes necesitaría él para atravesar tal aleación. Punto. Tony apretó los dientes, su rodilla se impulsó hacia adelante con suficiente fuerza para arrugar un vehículo blindado al instante, contra la armadura de Stane solo consiguió una onda de choque y moverlo algunos pasos hacia atrás. Rápidamente intentó retroceder pero la mano de Stane se alzó, tomando su brazo en un agarre poderoso. Alerta escudos de energía a máxima potencia. La luz azul semitransparente de su escudo de energía brilló con fuerza, con incredulidad Tony vio cómo el metal detrás comenzaba a deformarse debido a la presión. Abrió la palma haciendo que su rayo repulsor se disparara con toda potencia hacia la cara de Stane, aún así esto no hizo que su agarre se debilitara, en cambio su otro brazo se estiró tomándolo por la cintura y comenzando a apretar. Comillas, lo sientes Tony, este es el precio por ir en mi contra, no debiste regresar de Afganistán, ahora morirás como debiste haberlo hecho desde el principio. Tony apretó los dientes. Toda la energía al reactor del pecho. Ordenó a Jarvis. La luz azul se intensificó y entonces un poderoso Unibin se disparó a quemarropa contra Stane. Se creó una gran explosión y ambos fueron separados a la fuerza retrocediendo varios metros en diferentes direcciones. Energía al 345%. Tony chasqueó la lengua, pero no dudó y se puso de pie listo para continuar. Por supuesto fue entonces cuando Daniel se apresuró y comenzó a atacar a Obadiah. Su puño golpeó haciendo que el suelo se sacudiera. Es inútil, jamás podrás lastimarme. Obadiah rugió pero su voz fue opacada al siguiente instante por docenas de estruendos simultáneos. Daniel siguió golpeando una y otra vez en distintos puntos sin detenerse, su figura se volvió borrosa creando un vendaval de corrientes de aire que agitó los escombros circundantes. Daniel sintió sus nudillos romperse, su piel rasgarse, sus guantes habiendo dejado de existir hace tiempo, aún así tan rápido como se lastimó su núcleo lo curó, con cada golpe la potencia en sus puños se hacía un poco más fuerte. Se sintió como golpear a Carol, no, Carol seguía teniendo carne, esto fue puro metal indestructible. A pesar de eso no tuvo intenciones de detenerse, no hasta hacer que este metal se ablandara. Obadiah no podía moverse, desde todas las direcciones una lluvia de golpes comenzó a envolver todo su cuerpo, más rápido de lo que podía pensar o reaccionar, un tornado comenzó a envolverlo creado por el rápido movimiento, su armadura comenzando a elevarse en el aire por sí sola. Temperatura exterior aumentando, capacidad de almacenamiento energético al límite comillas en su una alerta llegó, con incredulidad vio como el metal exterior de su armadura comenzaba a brillar al rojo vivo, no podía dejar que siguiera así. Comillas expulsa el exceso de energía. Rugió con fuerza. Daniel dio un golpe más pero este no llegó a impactar, porque antes de que lo hiciera su puño fue detenido por una pared de energía invisible, de repente desde cada parte de la armadura de Stane, una explosión de energía cinética comenzó a liberarse en forma de un círculo omnidireccional. Su puño luchó contra la barrera cinética que comenzó a arrasar con todo durante un instante antes de que su brazo se rompiera y su cuerpo fuera enviado volando por los aires, todo en un radio de 500 metros con Stane como epicentro fue repelido a la fuerza. Tony cruzó los brazos frente a él y aún así su cuerpo fue arrastrado hacia atrás chocando contra un edificio que luego colapsó sobre él. Stane respiró hondo, su armadura chocó contra el suelo aún de pie, levantó la vista mirando el terreno circundante, un enorme cráter se había formado con él en el centro desplazando todo a su alrededor a la fuerza, varios edificios colapsaron y chocaron contra otros más haciendo que comenzara a derrumbarse. No vio a Tony ni a Defiant y se preguntó si eso había sido suficiente para matarlos a ambos. Comillas, lo ves Tony, no importa cuánto lo intentes ni cuánta ayuda traigas, yo soy el que permanecerá de pie al final. Su voz inundó la noche. Punto. 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 Carol había estado ejecutando las diferentes secuencias de movimientos del Torquas versión original tal como su madre se lo había señalado, había diferentes tipos de movimientos algunos más complicados que otros aún así siguiendo el ejemplo de Lara, Carol había aprendido rápidamente todos ellos, ahora solo necesitaba familiarizarse y acostumbrar su cuerpo para ejecutarlos de forma natural. Cora, la voz de su madre la hizo detenerse, con la pierna en alto miró hacia la dirección donde su proyección se había formado. ¿Qué pasa?
Era extraño ser llamada por un nombre diferente al que había usado toda su vida, no había preguntado por él antes aunque sabía que debía tener uno tal como su hermano lo hizo, aún así a su madre se le había escapado decirlo mientras le enseñaba revelándose así su nombre de nacimiento, desde entonces ella había comenzado a usarlo más a menudo. Algo está pasando, pensé que querrías saberlo, Lara dijo haciendo un gesto con la mano, entonces varias pantallas proyectadas se desplegaron frente a Carol. Carol bajó el pie enderezando su cuerpo y mirando las diferentes pantallas con interés. El cielo de Malibú se iluminó de repente, el edificio principal de Industrias Star parece haber sido destruido por una fuerte explosión, la gente ha sido evacuado de antemano por autoridades desconocidas. Fuertes explosiones y terremotos han comenzado a sacudir las calles circundantes, las autoridades recomiendan alejarse por completo. Comillas, tenemos imágenes. Entonces una de las pantallas se enfocó, Carol abrió los ojos y prestó total atención al reconocer a la figura de Daniel parada junto a lo que parecía ser la persona con la que había destruido el ejército de los 10 anillos en el Medio Oriente hace unos días. El terreno donde estaban parados parecía una zona de guerra, varios cráteres de diferentes tamaños se encontraban distribuidos por el lugar, claro indicio de una batalla previa. Ambos miraban hacia una gran columna de fuego desde donde otra figura mucho más robusta y alta salía con pasos pesados que parecían sacudir el suelo. Esto es, porque ella se seguía perdiendo estas cosas, no se suponía que eran un equipo que estaban juntos en esto entonces porque ella siempre estaba lejos cuando Daniel se metía en problemas. ¿Por qué no la había llamado? No pudo evitar morderse el labio sintiendo la frustración, en las imágenes parece que hubo un intercambio de palabras breves antes de que la figura en armadura junto a Daniel acelerara inmediatamente atacando al que claramente era el enemigo. Fue un poco rápido, pero solo un poco, aún así el enemigo parecía mucho más fuerte ya que ignoró su golpe fácilmente y contraatacó. Entonces de la nada una enorme explosión sacudió todo el lugar haciendo que el helicóptero de noticias que estaba transmitiendo en vivo tuviera que alejarse un poco. Las llamas se elevaron alto en el cielo y Carol frunció las cejas. Ella no estaba preocupada por Daniel, una explosión así no podría lastimarlo, aún así estaba ansiosa, se preguntó si debería ir. Mientras contemplaba esto la imagen se aclaró de nuevo y ella fue capaz de ver cómo Daniel se había apresurado y atacado, ella esperaba que la armadura se rompiera, que la pelea terminara justo en ese momento, no pudo evitar abrir mucho los ojos al notar cómo el puño de Daniel impactó sin siquiera abollar el metal. Imposible, dijo en voz baja. Bueno, eso es interesante. Lara también se interesó de inmediato, aunque no sabía qué tan fuerte exactamente era Daniel, por palabras de Carol sabía que al menos no era mucho más débil que su hija, por supuesto ella no creía tal hecho del todo, pero aún así sabía que el poder del chico no era algo que subestimar. ¿Había realmente un material en este planeta capaz de resistirse a él? Como para responder a su pregunta la pelea siguió, se intercambiaron más movimientos hasta que Daniel pareció decidido a atacar seriamente, su figura se volvió completamente borrosa cuando comenzó a atacar a su enemigo desde todas las direcciones, el viento se agitó y los escombros comenzaron a volar, el helicóptero de noticias casi saliéndose de control. Daniel desató miles de golpes al instante claramente buscando penetrar la armadura aparentemente indestructible. Carol miró con incredulidad la escena, entonces todo cambió en un instante, algo sucedió, algo que hizo que todo en un radio de 500 metros saliera volando sin resistencia alguna, la imagen pareció distorsionarse y el helicóptero de noticias tuvo que apartarse mucho más lejos para evitar ser alcanzado. Otros no podrían haberlo notado pero ella vio la figura de Daniel saliendo volando sin control, maldijo la mala calidad de la cámara ya que no pudo ver su condición claramente. Necesito mi traje, no, ya no podía seguir mirando, no pensó en nada más, solo en que tenía que ir ahí y ayudar ahora. Si vas solo con el traje pondrás en riesgo tu identidad. La voz de su madre la detuvo por un momento, ella tenía razón, no tenía su traje normal aquí, sino la versión que no tenía capucha ni máscara. Pensó por un momento en volar hacia la granja por su otro traje pero eso desperdiciaría demasiado tiempo, si Daniel realmente necesitaba ayuda no quería retrasarse. Me arriesgaré, decidió de forma impulsiva, Lara casi suspira pero rápidamente habló. O puedes llevar esto, dijo señalando una de las paredes, la estructura cristalina cambió al instante dejando que varios maniquíes fueran revelados, uno tenía el traje que Carol había rechazado, otro tenía el traje que Daniel había hecho para ella y varios otros más mostraban diferentes trajes de diferentes estilos aún así todos claramente de Krypton.
Lara señaló uno en particular con un casco oscuro y gris que parecía cubrir toda la cabeza solo dejando la parte de la boca y mandíbula inferior al descubierto. Es uno de los trajes de exploración espacial que Krypton usó en sus años dorados, puedes ignorar el resto del conjunto pero deberías tomar el casco, está conectado con la fortaleza así que podré mantenerme en contacto contigo si es necesario, además de tener algunas otras características especiales que no son importantes de explicar por ahora. Carol no lo pensó más, se cambió de ropa rápidamente y tomó el casco sin dudarlo, el casco pareció responder a su toque abriéndose en dos partes para que pudiera meter su cabeza en él fácilmente. Una vez se lo puso el casco se cerró sobre su cabeza en un sello casi hermético, solo dejando que su cabello semilargo fluyera por su parte trasera, su visera frontal oscura oscureció su visión por un momento antes de que un nudo extraño apareciera y su visión se aclarara. No necesito el UD ella dijo pero su madre aún lo manipuló para que le mostrara un mapa del mundo y un camino claro hacia donde necesitaba ir. Bueno tal vez sí lo necesitaba. Sin decir nada más despegó a toda velocidad saliendo de la fortaleza en un instante. Punto. 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 Tony probó el sabor de su sangre, ese impacto, había ido más allá de sus escudos, no ayudó que un puto edificio le cayera encima después. Estado habló y varios datos se desplegaron frente a él en su UD. Integridad del traje al 87%, energía al 280%. Carajo, ese sí que fue un golpe. Trató de moverse pero los escombros sobre él presionaron contra su cuerpo como una prisión confinadora que buscaba aplastarlo, aún así lentamente su traje comenzó a levantarse moviendo las cientos de toneladas de escombros. Salgamos de aquí. Sus propulsores se activaron y con una explosión su cuerpo salió volando atravesando los escombros hasta liberarse. Vio el cielo estrellado y torpemente aterrizó viendo el desastre circundante. «Debo ir». Gritó pero no hubo respuesta, entonces miró hacia el centro de todo donde Obadiah se pavoneaba. Sin dudarlo comenzó a acercarse listo para seguir peleando. «Así que sigues vivo, sorprendente, sin duda un genio entre genios, una vez te mate dejaré que mis científicos estudien tu traje en profundidad, sin duda traerá grandes mejoras a mi diseño». Stan se burló comenzando a caminar hacia él también. Entonces los propulsores de ambas armaduras cobraron vida acelerando rápidamente hasta encontrarse de frente en el cielo, el aire explotó y una onda de choque se propagó cuando sus brazos se encontraron uno contra el otro en una lucha de fuerza. Los motores de vuelo de la Mark III rugieron con más poder haciendo que Obadiah comenzara a retroceder lentamente. Lo admitiré, tu armadura es dura, pero solo eso, eres una tortuga atrapada en un caparazón novie y esa es tu mayor debilidad. Tony rugió. Mark III ganó terreno y pronto embistió a Stan directo hasta el suelo creando un gran estruendo al aterrizar y haciendo que ambos rodaran varios metros, aún así no se separaron. Tony apuntó su palma a la cara de Obadiah y comenzó a disparar un rayo concentrado de energía, sabía que no había forma de que pudiera romper el vibranium así que esperaba atravesarlo fundiéndolo. El problema con eso era que su propia armadura podría terminar fundiéndose antes si no tenía cuidado. Obadiah cerró los ojos por la deslumbrante luz que impactó contra su cara, su visión estaba nublada pero aún así se movió sujetando a Tony en un fuerte abrazo. ¿Quieres calor, Tony?, preguntó con una sonrisa en el rostro. Entonces toma esto. Sin dudarlo dejó que las llamas comenzaron a liberarse desde su pecho en algo muy parecido a un rayo de calor concentrado, algo muy parecido al rayo que Tony le había disparado antes pero también diferente. Las alertas comenzaron a sonar como locas en el UD de Tony, si bien sus escudos de energía eran sorprendentes lo cierto era que cuanto menos energía había menos efectivos eran, el abrazo aplastante de Stan ya estaba consumiendo bastante de ellos para evitar que lo partiera en dos, el rayo de fuego incandescente que comenzó a golpearlo de frente simplemente hizo que llegaran a su límite y comenzaran a fallar enviando alertas rojas por todas partes. Joder, dejó de atacar y trató de apartarse, el aliento comenzaba a faltarle, hacía demasiado calor. ¿Cómo se siente Tony ser hervido vivo? Stan herió con más fuerza disfrutando los gruñidos de dolor provenientes del que alguna vez fue su ahijado. Energía al 180%, el calor interno de la armadura ha comenzado a sobrepasar el límite que su cuerpo puede soportar, desplegando contramedidas la voz de Jarvis sonó y de repente el aire comenzó a ser succionado desde la parte trasera de su armadura a alta velocidad. Entonces, a una alta presión controlada,
Comenzó a ser liberado en forma de una corriente a presión de niebla blanca. En cualquier otra circunstancia habría congelado todo frente a él en un instante, en este caso solo redujo por unos momentos el abrasador calor que amenazaba con quemarlo vivo. Pero solo unos momentos fue todo lo que Tony necesitaba. Desde su espalda liberó docenas de micromisiles haciendo que explotaran al unísono sin dudar. La fuerte explosión logró aflojar levemente el agarre de Obadiah. Tony aprovechó activando sus propulsores y saliendo disparado lejos de él, su cuerpo navegó por el aire torpemente estrellándose contra el suelo poco después. Mierda, sintió que algo se rompió pero no sabía qué. Sintió el suelo temblando y lentamente se puso de pie con la guardia en alto. Esto solo retrasa lo inevitable, Tony. ¿Por qué luchar tanto solo hará que el proceso sea más doloroso? Obadiah dijo con clara burla. Tony serio, este tipo hablaba demasiado. Sí, bueno, siempre he sido un muy mal perdedor. Se preparó para seguir la lucha. Entonces desde detrás de Obadiah vio como una figura volaba en el cielo distante a máxima velocidad hacia ellos. El aire a su alrededor se incendió por la fricción de su vuelo haciéndolo parecer un meteorito a punto de golpear con la ira de Dios. Tony sonrió y sin dudarlo saltó hacia atrás confundiendo a Obadiah con su movimiento. No pudo darse cuenta a tiempo de lo que estaba por pasar incluso cuando las alarmas de advertencia sonaron en su mente. Su cabeza giró solo para encontrarse de frente con un puñetazo que hizo que su cuerpo saliera volando sin control. El fuerte impacto sacudió su cerebro haciendo que su visión se oscureciera por un momento. Te estabas tardo un poco, casi pensé que la habías. Tony sonrió al ver a Obadiah ser golpeado con fuerza. Quiso bromear con Daniel pero cuando miró más correctamente a la figura que había llegado no pudo evitar parpadear confundido. Tú no eres de Boy o Stan. Lo había golpeado demasiado fuerte y estaba alucinando o alguien más estaba frente a él. El traje era similar, colores casi idénticos, la diferencia más notable fue el casco que le cubría casi todo el rostro, bueno si no contabas que ahora había curvas en vez de músculos varoniles. Carol no habló, no sabía quién era esta persona ni qué relación tenía con Daniel y sinceramente no le importaba tanto, en cambio se concentró para buscar su latido que en realidad se estaba acercando. Punto. ¿Qué se siente ser golpeado miles de veces por ti mismo? Daniel supuso que sintió algo cercano a eso cuando la extraña explosión de energía cinética de Obadiah lo golpeó. Su brazo se rompió, su traje se rasgó e innumerables microfracturas se extendieron por todo su cuerpo. Sin duda un golpe que lo habría herido seriamente, si no tuviera su núcleo por supuesto. En menos de un segundo todas las heridas se curaron, su brazo roto volvió a la normalidad y su cuerpo recuperó toda su energía. Pudo haber regresado a la pelea instantáneamente pero no lo hizo, en cambio comenzó a meditar sobre su siguiente plan. Sin duda si seguía golpeándolo tarde o temprano sus puños atravesarían esa armadura, pero si Stane seguía liberando explosiones como esa entonces no quedaría ciudad en pie una vez todo terminara. Si bien Shield había hecho un buen trabajo al evacuar el área, evacuar una ciudad entera en medio de la noche seguía siendo algo que incluso ellos no podrían hacer en poco tiempo. Eso lo dejó con pocas opciones. Comillas, ¿debo llevarlo al espacio? Esperaba que asfixiara a sus enemigos hasta morir no se volviera su movimiento característico. Mientras meditaba sobre esto observó la pelea de Tony con Stane. Después de todo este era el enemigo de Tony. Si el genio multimillonario encontrara una forma de vencerlo por su cuenta sin duda dejaría que lo intentara. Con ese pensamiento en mente miró la pelea tranquilamente debatiendo si Tony podría o no vencer a Stane. Por supuesto fue entonces que alguien más se sumó a la lucha. Daniel notó a Carol mucho antes que Tony. ¿Qué está haciendo aquí? Pregunta estúpida, seguramente ella vio las noticias y se apresuró a venir. Suspiró, quería que ella se mantuviera oculta un poco más de tiempo, al menos hasta que hubiera muchos más héroes rondando por ahí. Bueno, no importa ya, al menos tuvo la previsión de venir usando un casco. Se preguntó de dónde lo sacó. El suelo se sacudió con fuerza, Stane salió volando y Daniel decidió dejar de perder el tiempo. Punto. Carol ignoró a Tony y rápidamente voló hacia Daniel quien apareció de repente. Su traje estaba roto en varios lugares y aunque no parecía realmente herido ella aún lo miró cuidadosamente solo para asegurarse. ¿Estás bien? Sintiendo sus manos sobre él Daniel suspiró poniendo su mano en su hombro para tranquilizarla. Sin ningún rasguño dijo simplemente. Tony los miró de un lado a otro confundido por un momento. Así que no estaba alucinando, había dos de ellos, ¿eran hermanos o algo así? Pero antes de que pudiera hacer esa pregunta el rugido de Stane se escuchó,
Nuevamente el fuego se elevó y el hombre salió del cráter que su cuerpo había hecho al ser enviado volando por Carol con clara ira en él. ¿Quién demonios eres tú? El familiar símbolo en el traje le dijo con quién estaba relacionada y eso no trajo ningún buen sentimiento hacia él. Carol lo miró y entonces miró su puño, era realmente duro, ahora entendía por qué Daniel no lo había matado de un solo golpe antes. Al no obtener respuesta alguna, Obadiah se burló. Bien, no hables, no es que importe, aún así no pudo evitar tener dudas, sus enemigos habían aumentado y aunque Tony parecía herido, Defiant parecía estar completamente bien. Bueno, tengo una idea. Al mirar a Stan, Tony habló hacia Daniel y Carol. ¿Qué sugieres?, preguntó Daniel. Hay que abrir ese grueso caparazón, solo manténganlo quieto para mí y yo haré el resto. Aún tenía suficiente energía para un rayo concentrado. Daniel pensó en ello intuyendo lo que Tony quería hacer y decidió que era un buen plan. Le habría sugerido a Carol que le ayudara, pero con el casco que llevaba puesto ella no podría usar su visión de calor sin arriesgarse a revelar su rostro. Solo asegúrate de apuntar bien, bromeó y miró Carol señalando hacia Obadiah. Ella entendió y asintió lista para seguirlo. Por supuesto, Obadiah los escuchó y se burló. Creen que pueden, pero antes de que sus palabras terminaran, Daniel y Carol desaparecieron en una ráfaga de velocidad llegando instantáneamente a su lado. Cada uno de ellos lo tomó de un brazo y puso presión sobre sus hombros con una mano. El suelo se hundió y Stan se vio obligado a arrodillarse de forma repentina. ¿Qué? Trató de liberarse, pero incluso si su armadura era extremadamente dura, eso no significaba que su fuerza fuera equivalente. Sus intentos de lucha ni siquiera movieron a Daniel ni a Carol, quienes lo presionaron con facilidad hacia abajo. ¡No! Rugió al ver a Tony apuntando hacia él con ambas palmas, la luz azul en ellas comenzando a intensificarse. Apretó ambos puños, brillando en luz amarilla, haciendo que el fuego explotara en un intento por liberarse. Y aunque el suelo se sacudió y las llamas volvieron a iluminar la noche, ni Daniel ni Carol aflojaron su agarre en lo más mínimo. Libera exceso de energía. Obadiah rugió y con él como epicentro una cúpula de energía cinética comenzó a extenderse en un círculo completo omnidireccional. Carol abrió ligeramente los ojos al sentir como un campo de energía invisible trataba de alejarla. Fue fuerte sin duda, pero ella lo fue más. Sus músculos se hincharon cuando agregó aún más fuerza, resistiendo por completo el empuje. Daniel por su parte resistió de igual forma. Había sido tomado por sorpresa la primera vez, lo que hizo que se lastimara un poco gravemente, pero ahora que su cuerpo se había curado y se había vuelto más fuerte, pudo ignorar el empuje y mantenerse firme fácilmente. Ah. Stan rugió con furia, su temperatura interna aumentando demasiado. Advertencia, temperatura interior superior al 98%. Ignoró la alerta, necesitaba liberarse. Por supuesto, fue entonces que el empuje de energía cinética terminó y Tony estuvo listo. Sus dos palmas brillaron junto al reactor en su pecho, entonces 3 rayos de energía fueron disparados convergiendo en uno solo al viajar. Comillas, suéltenme noroeste. El grito de Stan fue ahogado cuando el rayo impactó contra él, creando un fuerte estruendo. La temperatura aumentó aún más, el metal comenzó a brillar al rojo vivo, el vibranium, que contaba con un punto de fusión muy superior al de cualquier otro metal en la Tierra, comenzó a fundirse lentamente. Stan sintió calor, pero no el calor de su cuerpo, sino el calor del rayo que comenzaba a acabar en su armadura. Advertencia, temperatura interior superior al límite establecido. Peligro. El sistema del traje se apagó cuando los componentes internos comenzaron a dañarse. Lo último que vio Stan fue una cegadora luz azul. El rayo fundió el vibranium pasando a través de la armadura, penetrando en el pecho de Stan y saliendo del otro lado con fuerza. La potencia fue tanta que en menos de un segundo todo el pecho de la armadura de más de 3 metros se fundió, escurriendo hacia el suelo como metal líquido, casi partiendo la armadura a la mitad. Energía al 23%. La voz de Jarvis llegó. Tony bajó las manos, miró sus guantes que ardían al rojo vivo y sintió como su piel comenzaba a quemarse, no solo de sus manos, el pectoral de su armadura también brillaba al rojo vivo quemando su pecho. Daniel apareció a su lado en un instante soplando aire frío sobre él, haciendo que el calor desapareciera poco a poco. Por su parte, Carol miró el cuerpo que aún sostenía por el brazo, 2 mitades apenas unidas por la cintura. Sin pensarlo mucho ella lo soltó dejando que cayera al suelo y voló hacia Daniel sin mirarlo una segunda vez. ¿Te encuentras bien? Comillas, Daniel preguntó y Tony asintió lentamente, respirando hondo. Tal vez deje cicatriz. Esperaba que no, ya tenía suficiente con un agujero en el pecho.
En ese caso es mejor conseguir ayuda médica. Daniel apoyó al tambaleante Tony listo para partir. Antes de eso debemos limpiar ese desastre, Tony dijo señalando a los restos de Stane. No quería dejar algo como el vibranium tirado por ahí al alcance de cualquiera. Daniel asintió de acuerdo con sus palabras. De todas formas planeaba llevar a Tony rápido al hospital y dejar a Carol cuidando en lo que volvía. No te preocupes por eso, me haré cargo de ello. Tú necesitas un hospital ahora, dijo dejando en claro que no había más discusiones al respecto. Tony suspiró al oír su tono. Claro, mamá, respondió sarcásticamente. Entonces miró a Carol y asintió hacia ella. Nos vemos más tarde, de Girl. Carol parpadeó confundida. ¿De Girl? Ignóralo, le gusta darle apodos raros a la gente. Daniel dijo simplemente. Entonces puso el brazo de Tony sobre sus hombros y comenzó a volar. Mis apodos no son extraños. Carol los vio irse, se encogió de hombros y caminó hasta los restos de Stane. Parecía que ahora tenía que hacer guardia. Punto. 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 El mandarín apagó las pantallas proyectadas que habían estado mostrando los sucesos recientes y suspiró. Así que fallo, no esperaba que fueran tan fuertes. Además hay otro igual a él, pensó en la tercera persona que llegó a ayudar. Qué misterioso. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? Arrodillado a los pies de su trono, Aldrich Killian preguntó con la voz temblorosa. El mandarín golpeteó con los dedos el reposabrazos de su trono por unos momentos antes de hablar. Por ahora debemos ser cautelosos, ya sea Stark o aquellos que portan el símbolo de la D, son problemas que necesitamos tratar de una manera u otra, pero no hay prisa. Stane solo fue una prueba. Ahora que tengo una idea mejor sobre aquellos que se opondrán a mí, sé que sin dudas este mundo será mío, dijo. Entonces se puso de pie y miró a Aldrich Killian. Prepara más soldados. La fórmula de Extremis ahora es completamente estable. Quiero que todo mi ejército la porte. Una vez el momento sea el adecuado actuaremos. Sí, señor. Aldrich Killian respondió, dio un saludo y se fue listo para cumplir sus órdenes. El mandarín entonces apretó su puño, la luz púrpura lo rodeó haciendo que el espacio se distorsionara a su alrededor. Entonces su cuerpo desapareció al siguiente instante viajando a un lugar desconocido. Punto. 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 31. Iron Man. El lugar era un desastre, restos de fuego, humo y escombros estaban por todas partes. Carol concentró sus sentidos buscando signos de intrusos. No hubo ninguno, al menos en un radio de 1 kilómetro todos habían sido evacuados. Pudo escuchar a la gente en pánico, pero estaba bien porque nadie realmente había sido herido. Al menos no cuando se trataba de civiles. No pudo evitar mirar los restos del enemigo que había sido derrotado. Con curiosidad tomó uno de los pedazos del metal que no había sido fundido y jugó con él entre sus dedos. Trató de apretarlo, pero fue difícil, muy difícil. Aún así solo era un pedazo pequeño y más delgado del material, por lo que después de mucho esfuerzo logró doblarlo lentamente. Entonces escuchó el aire desplazándose y se dio la vuelta para ver a Daniel regresando. Los dos se miraron en silencio por un momento. Carol se sintió algo incómoda, porque la expresión de Daniel era plana. Entonces él suspiró y sus hombros cayeron ligeramente. Ayúdame, necesito recoger todo este metal, dijo simplemente caminando hasta Stane o lo que quedaba de él y comenzando a reunir las piezas de vibranium. Carol asintió y pronto ambos amontonaron los restos de la armadura en una pila. Por otro lado, lo que quedó del cadáver fue sacado y dejado a un lado, pero no sin que antes tomaran algunas muestras para su estudio posterior. Todo fue hecho en un silencio y calma extraña. Carol no pudo soportarlo más, así que habló directamente. ¿Pasa algo? Daniel jugó con uno de los pedazos del metal entre sus dedos antes de hablar. ¿Qué haces aquí, Carol? Esa pregunta la hizo fruncir el ceño. Vine a ayudar, respondió rápidamente. En algo donde no era necesario. Te arriesgaste demasiado y si tuviera que apostar el casco ni siquiera fue idea tuya. Él había llegado a conocerla lo suficiente para saber cuán impulsiva podía ser en ciertos momentos. Bueno, si tal vez me avisaras lo que está pasando no tendría que salir corriendo sin saber si necesitas o no mi ayuda. El lugar se quedó en silencio por un momento. Carol parpadeó al darse cuenta de que había sido ella quien gritó. Yo. Daniel la interrumpió. Tienes razón en eso, esto es mi culpa, lo siento. Había estado renuente a comunicarse con ella, fue su error. Carol no era una cosa que podía hacer a un lado hasta que fuera útil, no supo cómo tratar con ella y en vez de comunicarse adecuadamente simplemente la ignoró. Fue su culpa que ella no entendiera cuándo debía o no interferir y se arriesgara innecesariamente y regañarla por eso fue estúpido. Carol se quedó en silencio por un momento con su propia disculpa en la punta de su lengua.
No volverá a pasar, lo prometo. Al escucharlo disculparse así, Carol no pudo soportar verlo desanimado y rápidamente se acercó a él. No, yo debí preguntar antes. O Daniel alzó su palma deteniéndola otra vez. Carol, no necesito que me excuses, acepta mis disculpas o grítame un poco más. De cualquier manera no me molestaré. Gritarle un poco más, imposible. Daniel caminó hasta la pila de metal antes de mirar el cuerpo medio carbonizado de Stanley y apuntarlo con el dedo. ¿Podrías? No necesito decirlo al completo para que ella entendiera. Carol asintió dejando que la visera oscura de su casco se levantara, sus ojos brillaron al rojo vivo cuando un par de rayos rojos golpearon los restos del cadáver hasta convertirlo en cenizas. Bueno, un problema menos. Entonces tomó el vibranium y se lo dio a Carol. ¿Podrías llevar esto a mi granja? Aún necesito tratar con algunas cosas. Podía escuchar vehículos y lo que parecían las hélices de un avión acercándose. Carol asintió tomando los restos de la armadura. ¿Llegarás a cenar? Aprendí una nueva receta. No pudo evitar preguntar y Daniel lo pensó por un momento antes de asentir con una sonrisa. Claro, estaré ahí. Extrañaba un poco su comida. Carol sonrió animándose inmediatamente, comenzó a volar no sin antes despedirse. Entonces me daré prisa. Al verla irse, Daniel asintió y caminó por el lugar destrozado comenzando a limpiar un poco. Había escombros que podrían ser un peligro para los equipos de limpieza tradicionales y era mejor hacerse cargo de ellos. Rápidamente termino y espero hasta que escucho como un vehículo aéreo aterrizaba no muy lejos de él. Volteó para ver lo que parecía un jet un poco rechoncho de color gris oscuro. Kinghead recordó lo que era. Vio a Fury bajando de él junto a Natasha y lo saludó con la mano. El hombre de un ojo no parecía muy feliz, pero aún así asintió hacia él. Esto es un completo desastre, dijo cuando se encontraron. Bueno, ve el lado bueno, Tony seguramente pagará por esto. Su broma no parecía haberle hecho mucha gracia. ¿Qué pasó con Stane? Preguntó Natasha mirando alrededor y Daniel señaló una mancha oscura en el suelo no muy lejos con algunos restos carbonizados apenas reconocibles. Los dos miembros de SHIELD se quedaron atónitos por un momento al ver lo que quedaba del hombre. ¿Y la armadura? Preguntó Fury. A salvo y no habló más, haciendo que el director de SHIELD frunciera el ceño por un momento. Aún así no dijo nada más con respecto a ello y solo asintió. Stark se está recuperando bien, aunque tiene leves quemaduras en la piel y algunas fracturas. No es nada realmente serio, Fury le informó. Fue bueno saber eso. Daniel no se había quedado tanto tiempo una vez lo dejó en el hospital privado más cercano. No quería dejar a Carol sola tanto tiempo después de todo. No viniste hasta aquí solo para decir eso, ¿verdad? Más o menos. Después de la gran explosión se cortaron las imágenes transmitidas, por lo que pensé que sería mejor si viniera a ver qué sucedía por mí mismo. Eso tenía sentido y también fue un alivio saberlo. Que Tony supiera sobre Carol era algo que no le molestaba demasiado. Que el mundo entero supiera de ella, eso podría traer algunos problemas, así que sería mejor si no pasara, al menos por ahora. Entiendo. Bueno, he hecho algo de limpieza preliminar, así que puedes dejar que las autoridades normales se encarguen del resto. Por ahora voy a volver a casa y darme una ducha, dijo señalando el estado de su disfraz. Aún tenemos cosas que discutir, así que espero podamos reunirnos de nuevo pronto. Además sería bueno tener una forma de contactarte directamente. Cierto, no habían discutido eso. Daniel habría lanzado uno de los comunicadores que creó si no fuera porque todos estaban hechos trizas. Así que en cambio recitó un número desechable que no había usado antes. Había modificado el teléfono igualmente desechable en el que se encontraba el chip, así que no tenía miedo de que fuera rastreado. Pueden usarlo si ocurre otra emergencia. Una vez Tony salga del hospital me contactaré con él para verlo de otra reunión, pero por ahora me voy. Se despidió de ambos y salió volando. Al verlo irse, Fury suspiró con sus hombros algo caídos, miró el área destruida ya previendo el dolor de cabeza que todo este asunto traería. ¿Por qué no se hizo jardinero? ¿Quiere que intente rastrearlo? Natasha preguntó y Fury negó. Es demasiado listo para no haber pensado en eso. Ya tenemos su cooperación y contacto directo, no debemos arriesgarnos, dijo antes de preguntar sobre otro asunto. ¿Qué pasa con las muestras? No habían discutido sobre esto antes. Natasha negó con la cabeza. Aunque ambas mujeres estuvieron con él, no pude encontrar ningún rastro en sus cuerpos, tampoco había nada en la basura o el baño. Tomó buenas precauciones. Bueno, sería demasiado bueno para ser verdad si hubieran podido obtener una muestra tan directa tan fácilmente. Dado que ese es el caso, entonces olvidémoslo. Fury miró el daño causado por última vez con pensamientos desconocidos antes de volver al Kinghead junto a Natasha. Punto. Punto. Punto.
Daniel llegó al patio de su granja ya oliendo el aroma de un buen guiso, sin pensarlo entró y caminó hasta su habitación donde se quitó el traje destrozado y tomó una ducha express. Carol en la cocina lo escuchó llegar y rápidamente terminó lo que estaba haciendo y puso la mesa. Comer ellos dos solos siempre fue algo que esperaba, por lo que siempre se esforzó en hacerlo especial de una forma u otra. Se preguntó si debería robarle una de las velas a su madre. Sus padres ya estaban durmiendo, así que sería fácil ir y tomar una rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo Daniel bajó del segundo piso y entró en el comedor. ¡Ey! Hace tiempo que no comía lasaña. No pudo evitar sonreír alegremente al ver el plato que Carol hizo. Carol que quitó el delantal y se sentó a su lado. Lo mencionaste antes, así que pensé en hacer algo para ti, dijo algo avergonzada. Daniel pensó en ello, había mencionado la lasaña casualmente hace un tiempo, no esperaba que lo recordara hasta ahora. Gracias, bueno, tal vez debería hacer algo para ti también. Ella siempre le cocinaba, así que tal vez darle algo no estaría mal. Carol se emocionó y no pudo evitar juguetear con sus dedos y hablar casi en voz baja. Bueno, escuché que abrieron una nueva cafetería en el centro del pueblo, así que... Parece que este lugar sigue prosperando a pesar de todo. Bueno, no tengo nada que hacer mañana, así que si quieres podemos ir y echarle un vistazo, tal vez su café realmente sepa bien. Carol se emocionó, no esperaba que aceptara tan fácilmente. ¿Era una cita? Daniel se sirvió y comió en silencio mirando por el rabillo del ojo como Carol parecía perdida en sus pensamientos. De repente, al ver el sonrojo en sus mejillas y cómo se retorcía de vez en cuando, no quiso averiguar en qué estaba pensando, así que mejor cambió el tema. El de la armadura es Tony Stark, dijo de repente haciendo que Carol saliera de sus pensamientos y lo mirara. ¿El multimillonario Playboy? Preguntó con el ceño fruncido. Incluso en un pueblo como Smallville algunas noticias siguen llegando. Recordaba que varios de los chicos en su clase hablaban sobre Tony Stark y sus gloriosas conquistas. También recordó que era él quien inició la conferencia de Daniel, aunque no le había prestado tanta atención en ese momento. El único, es bastante inteligente, construyó un reactor arc en miniatura así como una armadura para escapar de sus secuestradores. En una cueva nos conocimos cuando atacó las bases de los 10 anillos en Asia Central. Creo que ahora somos amigos, ciertamente nos llevamos bien. También fuimos contactados por esta organización internacional super secreta, SHIELD, para formar un equipo de superhéroes, los Vengadores. ¿Qué tal suena? Habló emocionado y Carol escuchó atentamente. Los Vengadores es único, ciertamente no un nombre común. ¿Y estas personas, Tony y Shield, son confiables? No pudo evitar preguntar con algo de duda. Tony es excéntrico, algo arrogante sin duda y muy sarcástico, pero es confiable, al menos por lo que sé de él hasta ahora. En cuanto a Shield, bueno, decir que son confiables sería un error, no confío en ellos en lo absoluto, confío un poco en su director general ya que puedo ver qué es lo que busca, pero no creo que estemos muy de acuerdo en varias cosas. Por otro lado hay una espía, Natasha, cabello rojo, figura increíble, super sexy, de nacionalidad rusa, el cuero sin duda le queda como anillo al dedo. Ella es confiable, al menos más que Fury pero menos que Tony. Dijo honestamente haciendo que Carol parpadeara procesando las palabras. Así que, super sexy, dijo en un tono plano y Daniel asintió, sabía que eso la molestaría, podía verlo, el pobre tenedor en su mano se arrugó como aluminio frágil. Y en cuero oscuro, recalcó solo para ver cómo su ojo se crispaba. No lo admitiría en voz alta, pero fue divertido de ver. Fue algo malo de hacerlo, sabía, pero había adquirido la costumbre de molestarla solo para ver un lado suyo que no fuera el empalagoso habitual. Si tuviera que vivir con ella las 24 horas del día babeando por él, entonces no podría contenerse tanto como lo había hecho hasta ahora. No debería seguir haciéndolo, pero no pudo evitarlo. Carol tragó apretando un poco los dientes, pero respiró hondo y se calmó lentamente. Estuvo bien, no era nada del otro mundo, solo una estúpida pelirroja en cueros. ¿Y trabajarás de cerca con ella? ¿Por qué pregunto eso? Bueno, es algo así como el enlace de Shield con el equipo, así que supongo que la veré seguido, no me quejo, tiene una voz agradable. Voz agradable, y al ver sus ojos brillar en rojo supo que era suficiente y decidió detenerse. Pero hemos hablado demasiado de mí. ¿Qué tal tú? ¿Qué has estado haciendo? Carol por supuesto no olvidaría esto, pero decidió que era mejor no seguir escuchando y con una sonrisa de vuelta habló sobre algunas de las cosas que su madre le había estado enseñando. Por supuesto no mencionó su práctica de combate, eso era una sorpresa. Creo que podría graduarme de la universidad en este punto. Honestamente, aprender sobre ciencia es mucho más fácil de lo que pensaba, terminó de decir antes de recordar algo más.
Hoy ya sé cuál es mi nombre de nacimiento. Eso llamó la atención de Daniel. Pensé que no querías saberlo, de hecho en privado ella le había confesado que no quería averiguarlo. Carol asintió y suspiró un poco. A mi madre se le escapó decirlo y desde entonces no para de llamarme así. Es un poco extraño, confesó sinceramente. ¿Y cuál es? Ante su pregunta Carol dudó por un momento antes de decirlo. Cora, él sonaba extraño, era la primera vez que lo decía en voz alta. Así que Cora, interesante, algo exótico. Cora, me gusta, ¿no te importa si te digo así, verdad? Ciertamente sería más fácil comunicarse con ella de esa forma cuando estuvieran en los trajes. Después de todo, Carol no tenía un nombre en clave como él. Para nada, creo que es grandioso. Carol dijo demasiado rápido para su propio bien. Pensé que pensabas que era un poco extraño. Daniel preguntó ocultando una sonrisa al verla sonrojarse de repente. Carol jugó un poco con su cabello y miró a Daniel algo nerviosa, hablando en voz baja. Ese, si lo dices tú, no suena tan mal. Su corazón latió demasiado rápido al admitirlo así y Daniel se quedó quieto por un momento al mirar su rostro. Sacudió su cabeza despejando cualquier pensamiento extraño. Continuaron hablando un rato más hasta que Carol tuvo que irse porque comenzaba a amanecer. Entonces Daniel fue hasta su taller, necesitaba reparar su traje y ahora que la presencia de Ciel y otras organizaciones extrañas en el pueblo se habían vuelto mínimas, podía volver a montar su pequeño taller y seguir trabajando en algunas cosas. Punto. 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 El hospital apestaba y Tony juró no volver a uno, al menos en lo que le restaba de vida. Otra conferencia de prensa. ¿Estás loco? Necesitas descansar, Pepper dijo con el ceño fruncido y Tony negó rápidamente. Son solo heridas superficiales, estaré bien, además necesito hacer mi propio gran evento. Estos buitres siguen diciendo tonterías sobre lo que pasó y si no los detengo la gente realmente pensará que soy el compañero de Defiance. ¿Puedes creerlo, compañero? En serio. No sabía que lo molestaba más, que la gente asumiera que era solo un compañero o seguir atrapado en el hospital. Al menos el nombre que le dieron los medios era algo decente. Creo que es demasiado pronto, Pepper dijo y no pudo evitar mirar hacia una de las esquinas de la habitación. Allí el Mark III se encontraba en reposo. Después de todo no hubo tiempo para que Tony se quitara la armadura. Afortunadamente Daniel lo llevó a uno de los hospitales privados más decentes y Ciel se encargó de que su secreto se mantuviera a salvo. Bueno, un doctor y 3 enfermeras lo sabían, pero seguramente ninguno hablarían. Al menos no por ahora, pero Tony sabía que sería inútil esconderlo por demasiado tiempo. Su asociación con Defiant ya había puesto en duda la identidad de lo que la gente comenzó a llamar como Iron Man. Que todo el desastre con Obadiah hubiera comenzado en la sede principal de su empresa no ayudó en lo absoluto. Las teorías locas ya inundaban los medios, por lo que era mejor controlar la narrativa desde el principio y evitar cualquier posible malentendido, aunque ya hubiera muchos. No sabía exactamente qué es lo que quería hacer, pero al menos necesitaba intervenir. Por otro lado, Rhodes había estado llamando sin parar, pero honestamente no se sentía con las ganas de contestarle. Aún recordaba sus palabras anteriores. Tony podía ser muchas cosas, pero olvidar y perdonar no eran sus más grandes virtudes. Demasiado pronto, ¿o no? Se debe hacer. Vamos, ayúdame a pararme. Pepper suspiró. Entonces lo ayudó a levantarse y sacó la ropa de repuesto que había traído para él. Al menos ponte esto. Siempre lista. Recuérdame aumentar tu salario, se lo merecía. Punto. 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 Algunas horas después, pero aún temprano en la mañana, Tony se paró frente a un podio en un salón lleno de periodistas. Llegaron mucho más rápido de lo esperado, pero era normal. Muchos habían llegado a Malibu incluso antes de que anunciara una conferencia. Podían oler una gran noticia en el aire. Bueno, no esperaba volver a encontrarme con ustedes tan pronto. Ciertamente hubiera preferido hacerlo en mejores condiciones, dijo alzando sus manos vendadas. La piel en sus brazos se había quemado un poco, ardía al tacto pero no dejaría cicatrices visibles. Varias manos se alzaron, pero Tony negó, indicando que no respondería preguntas aún. Sé lo que todos quieren preguntar, pero no estoy aquí solo para hablar de eso, aunque eso los decepcione. Principalmente quiero hablar sobre Industrias Stark. La última vez que hablé de mi compañía prometí cambios importantes, y quiero disculparme por no haberlos hecho antes, al menos no a tiempo como desearía. Los periodistas abrieron los ojos con asombro. ¿Tony Stark? Tony Stark disculpándose, algo que jamás se creyó posible, de hecho sucedió frente a sus ojos. Él mismo nunca creyó que se disculparía en vivo y en directo, pero esta disculpa no era para las personas aquí presentes y tampoco para la mayoría de los que veían la transmisión.
Las disculpas que dio probablemente no llegarían a las personas que se las merecían. Pero tenía que hacerlo, había momentos donde incluso el gran Tony Stark tenía que dar la cara. Muchos rápidamente se pusieron de pie alzando las manos. Tony los tranquilizó rápidamente antes de seguir hablando. La realidad es que los recientes acontecimientos me han dado una lección, una importante. Para que los cambios reales se lleven a cabo se deben hacer personalmente, uno mismo debe hacerlos antes de que siguiera hablando una reportera, de cabello corto y castaño, muy joven y nueva, claramente inexperta, habló. Disculpe señor Stark, soy Lois Lane del diario El Planeta, no quiero interrumpirlo pero esto tiene relación con los acontecimientos de la noche anterior y cómo el edificio principal de su compañía fue destruido. Tony frunció el ceño, sintiéndose algo molesto por ser interrumpido de esa forma, casi deja que su vocabulario fluido salga, afortunadamente se logró contener recordando por qué estaba aquí y lo que quería hacer en verdad. Sí, hay una relación, y sé que todos quieren saber lo sucedido, se ha especulado mucho y ciertamente han inventado cosas muy extrañas, no los culpo, todo anoche fue muy extraño, pero ya llegaremos a eso. Antes que nada quiero dejar claro que Industrias Stark comenzará un nuevo cambio, un real y no promesas vacías, las cosas mejor, será mejor, dijo seriamente para las cámaras haciendo que un silencio tenso llenara el lugar por un momento. Por supuesto a los periodistas realmente no les importaba tanto eso, querían saber sobre los eventos recientes más que nada, por lo que otro alzó la mano haciendo una pregunta sin esperar permiso. Señor Stark, solo quiero saber algo, ¿es verdad que Industrias Stark creó un robot ayudante para Defiant y que uno de sus prototipos se salió de control? Si es así, pagará usted por la reparación. Tony lo interrumpió rápidamente. ¿Robot ayudante? ¿Quién demonios dijo eso? Muy bien, ya se había cabreado. Es lo que algunos piensan, otro periodista agregó, a lo que Tony respondió. No es un ayudante, está bien, fue una colaboración igualitaria, quiero que eso quede claro. ¿Eso quiere decir entonces que realmente fue Industrias Stark quien construyó al robot? Tony suspiró, bueno, esto no fue en la dirección que esperaba, pero no podía culparlos exactamente, tal vez si hubiera esperado unos días en dar la conferencia habrían sido más civilizados. Una mano se alzó y Tony suspiró al ver una rubia familiar, aún así apuntó hacia ella dejando que se levantara. Después de todo, si no hubiera sido por ella habría tardado más tiempo en darse cuenta de lo que ocurría en Gulmira y más gente inocente habría muerto. Muchos hemos notado sus heridas, señor Stark, según lo que se dice en los informes usted no estaba presente en el momento de los hechos, si eso es cierto entonces ¿puede decirnos qué fue lo que le pasó? Ella preguntó con los ojos entrecerrados. ¿Está insinuando algo, señorita Everard? Eso pareció sorprenderla, era conocido por muchos que Tony rara vez recordaba el nombre de las personas. Aún así se recompuso rápidamente. Solo creo que hay más de lo que se ve a simple vista, muchos dicen que Iron Man no parece realmente solo un robot, me preguntaba qué piensa de eso. Tony meditó sobre su respuesta, podría mentir y dar una excusa endeble pero honestamente andarse escondiendo no era lo suyo. Pienso que tienen razón, dijo haciendo que la sala quedara en silencio. Ya que quieren saberlo entonces lo diré directamente, dejó que el silencio permaneciera un poco más para aumentar la tensión, entonces sonrió viendo a Pepper negar rápidamente con la cabeza por el rabillo del ojo, la mujer parecía entender lo que iba a hacer y quería evitarlo. Probablemente Fury estaría echando humo al darse cuenta de lo que iba a hacer y por alguna razón sintió que Daniel estaría viendo esto con diversión. Sin esperar más habló en voz alta para dejar clara la verdad. Yo soy Iron Man. Punto. 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 Nota. Con esto damos cierre al mini arco de Tony, aún tiene mucho que contar por supuesto y será un personaje bastante recurrente, pero también hay muchos otros personajes que explorar e historias que contar. Ya saben, dejen sus comentarios, si notan algún error no duden en señalarlo, nos vemos en el próximo capítulo. Fin del capítulo.